minutos. Tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Díaz Gómez. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Casado. Bienvenido al Congreso de los Diputados. Como otros candidatos, tiene usted una destacada trayectoria dentro de Radio y Televisión Española, muy destacada. Ha sido usted realizador nada menos que del telediario, tanto en primera edición como en segunda, durante bastante tiempo, del canal 24 Horas, acontecimientos importantes de nuestra historia contemporánea. También ha participado usted en su realización. Así que, por su trayectoria dentro de Radio y Televisión Española, pues agradecidos y enhorabuena, porque también eso hay que aguantar y saber hacer un buen trabajo. Usted es muy valiente en sus propuestas a la hora de definir muy bien la programación que haría, o las líneas maestras, entrando muchas veces al detalle de la programación que haría. Yo creo que en un mirar cara a cara al problema que hay de audiencias y mirando también cómo acometer este tema. A mí me llama mucho la atención su propuesta de la creación de un late night. Me parece... Yo creo que es creo que es un acierto ir en ese aspecto. Creo que no le vendría mal un late night a la televisión pública española. Igual que también habla de un bloque de programación infantil fuera de Clan, o a la vez en Clan y en la 1. Es muy interesante también porque aparte propone usted romper una línea que hay ahora, evidentemente con dibujos animados permanentemente, tal, que no está mal, pero propone usted un programa educativo que rompa un poco. Yo creo que eso, si recordamos todos cuando surgió Barrio Sésamo, rompió completamente con los códigos de programación infantil que había, y usted yo creo que también propone ir por aquí una nueva evolución. Me ha parecido entender en su propuesta. La elaboración de sitcom también me parece otro acierto, y creo que sería, si se hace bien, es una de las líneas de éxito asegurado. Si es de calidad, la sitcom siempre funciona. Es uno de los formatos más agradecidos si haces un buen trabajo, creo yo. Y bueno, y los infoshows, pues también, que ahora mismo además se intentan hacer, pero no terminan de arrancar. Es uno de los formatos que más fracasan. Entonces, bueno, yo creo que es usted valiente en ese sentido. Y ya termino con también destacando su propuesta, que me parece la más interesante de todas, que es la de hacer un canal informativo internacional de 24 horas. O sea, a mí me gustaría, por supuesto, nosotros tenemos a canales como CNN en español o Al Jazeera o Russia Today, son referencia en muchos países. Pues a ver si consiguiéramos, y a ver si quiere usted ahondar en esta propuesta un poco, que alguien en México o en Colombia dijera cogiera como referencia el canal internacional, el canal informativo 24 horas de Radio y Televisión Española, que son estos canales que son muchas veces referencia en España cuando lo dicen desde un canal extranjero. Pues a ver si conseguimos que España sea referencia en aquellos países también por un buen canal internacional. Bienvenido al Congreso y mucha suerte. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común Podem Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidente. Bien llegado, señor Casado. Enhorabuena por su candidatura, su proyecto, su trayectoria. Por sumar algunas otras consideraciones, nos sumamos a algunas de las ya planteadas y esperamos saber también si en el tiempo que tiene puede resolverlas. Es cierto que es muy llamativo el detalle con el que da propuestas de la parrilla, tanto semanal como diaria, me atrevería a decir, porque realmente está muy aterrizado. Es cierto que el proyecto es de hace un par de años muy abundantes, de 2018. En ese sentido me llama la atención, ya que lo pone en el detalle, que sitúe o programe, ¿no?, una serie de ficción de producción propia, lo cual, bueno, apostar por la producción propia en la ficción me parece algo importante y necesario para el ente público, y otro día una serie de ficción que sería internacional,
desde 2018 para acá, si cabe, ha aumentado todavía más lo que es la producción en nuestro país de series de ficción. O sea, me parece, de hecho, que podríamos estar ante una burbuja casi, que esperamos que no explote, porque está dando trabajo a muchísimos y muchísimas profesionales. No sé si ese detalle 2 años después sería revisable, pero porque me ha llamado la atención lo detallado que está con el canal Clan y con lo que sería la programación destinada a la infancia y preadolescencia, me atrevería a decir. Habla de dar la posibilidad de que nuestros peques sean alegres y activos a la hora de estar recibiendo la programación. Me pregunto si aquí cabe en esa actividad y en esa interacción que haya un espacio para que la infancia, igual que pasaba en el ente público en los años 80, aporte también a los contenidos, no únicamente figure como si saben cocinar muy bien, sino me refiero a que sean activos a la hora de estar planteando el contenido. Otra cuestión que me pareció llamativa tiene que ver con algo que menciona respecto a hacer una separación nítida entre información y opinión. Desde luego no puedo estar más de acuerdo, pero comprendo la dificultad cuando una lee la ley audiovisual vigente y cómo incluso nos dicen a veces que tiene que hacerse evidente lo que es la publicidad y a veces ni siquiera queda muy claro con la publicidad, entendamos con la información y con la opinión. Es decir, me interesa mucho cómo lo puede materializar esto, ¿no? O cómo podemos responder. Igual es un poco complicado para hacerlo en menos de 10 minutos con muchos más temas, pero me parecía importante señalarlo. Relaciones laborales es uno de los temas que más preocupa a mi grupo parlamentario y ahí señala, bueno, además de situaciones que vemos ahora mismo, como la situación de las interinas e interinos del ente público, habla de acabar con la brecha salarial de los salarios entre hombres y mujeres. Entiendo que ahí tenemos que estar hablando de transparencia respecto también a la remuneración y a los complementos y a de dónde vienen todos esos complementos, que es donde normalmente opera una brecha salarial que está permitida, no la brecha salarial ilegal, sino aquella que sigue sucediendo y que es necesario erradicar en todas partes. Habla del portal de transparencia y entiendo que esto está vinculado, y también habla, creo que esto no es menor, de la cultura como elemento diferenciador. ¿Cómo podemos conseguir que la televisión pública realmente tenga la cultura como elemento diferenciador y no solamente como la seña de identidad de la 2, sino que realmente esto sea transversal? Y por último, lo que tiene que ver con otra de las denuncias de mi grupo parlamentario, la manipulación informativa, cómo podemos restaurar el compromiso con la ciudadanía y la veracidad para recuperar así la confianza y que estemos hablando verdaderamente de un servicio público. Son muchas preguntas, lo que pueda responder. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Sánchez del Real. Muchas gracias, señor Casado. Bienvenido. Enhorabuena por su puntuación. Hay 2 o 3 temas que ya se han tocado y por no aburrirle y hacerle la misma pregunta repetido, le digo las palabras claves. Lo de la separación información-opinión también nos interesa, nos importa, y ese es un tema, y el tema de la producción propia. Entiendo que usted, como una persona con una experiencia en la realización tan amplia, ¿vale?, y que visto desde fuera probablemente los ajenos al medio probablemente no entiendan la importancia de la función del realizador. Es usted uno, además, de los pocos candidatos puramente realizadores que hemos tenido. Es decir, yo creo que hemos tenido muchísimos informadores, muchísimos periodistas, pero yo creo que realizadores que hayan dedicado toda su carrera probablemente sea uno de los pocos. Por eso quiero hacerle, si tiene tiempo, repito, ya sabemos que esto es un imposible y ustedes contestan lo que pueden en el tiempo que tienen, pero es cómo la realización de televisión española y esa calidad, dado que usted lo vincula en parte de su proyecto a la producción propia, cómo convertimos también en referente de realización de calidad. Usted, yo creo que ha hecho algunos programas, ha hecho innovaciones. Yo recuerdo perfectamente la presentación de la primera realización que usted hizo del discurso de Su Majestad el Rey, recién nombrado. Recuerdo aquel tráiler, recuerdo una serie de cosas que matizan, y lo comentamos en aquella ocasión algunos, matiza una diferencia. Vuelve a ser una televisión de calidad, ya no solo de contenido, sino también visual. Creo que es una referencia, porque eso también es marca España, un país de imagen y de arte, ¿no? Y luego, usted menciona en su proyecto específicamente temas como la independencia y pluralidad, que hay que recuperarlas, y hay que recuperar la credibilidad. Me preocupa en su proyecto no ver las herramientas. ¿Usted qué herramienta? ¿Cómo hace usted que esto se aplique? O sea, como deseo todos lo tenemos, y puedo coincidir con la anterior interviniente en el hecho de usted cómo
¿Cómo lo baja a tierra? ¿Cómo lo ejecuta? ¿Cómo lo garantiza? Sería la pregunta. Y por último, ¿cómo hacemos convivir esa realización, producción propia, como player, como Televisión Española, como un player en el sector audiovisual? Usted hace varias menciones a plataformas, le pediría que nos lo actualizara del 2018 al 2021, pues claro, ha cambiado un poquito el planeta audiovisual. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Casado, en nombre del Grupo Popular. Nuestro reconocimiento, como estamos haciendo con todos los candidatos, por haber participado en este procedimiento y por haber mostrado sus ideas para mejorar la gestión de la radio y televisión pública. Nosotros, desde el Grupo Popular, estamos haciéndoles a todos los candidatos 3 preguntas genéricas, que son las siguientes. En primer lugar, ¿cómo valora el paso de la interinidad, de la provisionalidad en la que ha estado Televisión Española en los últimos tiempos a un Consejo de Administración estable, que es lo que se busca con este concurso? ¿Qué oportunidades, qué fortalezas cree que puede adquirir Televisión Española al escribir esta nueva página? En segundo lugar, ¿cómo cree que Televisión Española puede evitar caer de manera continua en la polémica, como ha ocurrido en los últimos tiempos, y al contrario, conseguir aunar un gran consenso social y un mayor apoyo social? Y en tercer lugar, tenemos interés en sumar argumentos a favor de por qué es necesario y es importante un servicio público como el de Radio Televisión Española en un momento en el que el mercado audiovisual tiene una oferta muy importante, muy variada, sufre muchos cambios, incluso hay quien cuestiona la viabilidad de Televisión Española. Pues, ¿qué argumento nos daría usted a favor de la importancia de este servicio público? Muchas gracias, señor Casado. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sarriá Morel. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Casado, por su comparecencia y por su proyecto. No le voy a freír a preguntas, como hemos hecho en el resto de comparecientes. Simplemente le pediremos que intente marcarnos las 3 prioridades, los 3 retos más importantes que a su juicio tiene que abordar la corporación. Respecto a una cuestión que ya también hemos planteado todos, relativa a la estructura territorial de Radio Televisión Española, sí que he visto que de una manera transversal en cada uno de los epígrafes al menos nombra a los centros territoriales y los contempla en varios aspectos, aunque de una manera, ya digo, un poco transversal, y coincidir con el compañero en que me parece muy interesante la propuesta de un canal internacional de la equivalente a la CNN. De hecho, históricamente en Televisión Española hubo un intento hace ya años con el canal Hispavisión o con lo que pretendía ser un canal de esas características, y me parece una iniciativa saludable. Gracias. Muchas gracias. Por último, para cerrar la comparecencia, tiene la palabra el señor don Antonio Casado Ruiz, candidato al Consejo de Administración de la Corporación de R2E, por 10 minutos. Muchas gracias, señorías. Gracias por sus palabras y porque han leído atentamente este documento, que en algunos de sus aspectos, quiero decir, ha evolucionado necesariamente después de 2 años y medio, pero que sustancialmente refleja cuál es mi idea de lo que debería ser la Corporación RTV de presente y de futuro. Quiero decirles, contestaré a sus preguntas, por supuesto, pero antes de nada que yo, cuando llego aquí ante ustedes, una situación para mí realmente especial, me siento muy orgulloso de trabajar en Radio Televisión Española y de ser realizador de Televisión Española y de trabajar cada día con periodistas, con productores, con reporteros gráficos, con realizadores, con ingenieros, con técnicos, con personal de administración y de servicios. Quiero decir que me siento a gusto en esa corporación, con sus problemas, que ahora trataré de analizar brevemente y de una forma que se entienda, pero también les diría que, aunque me siento muy a gusto de trabajar ahí, también vivimos unos tiempos de incertidumbre, unos tiempos de incertidumbre en la sociedad, en la situación que estamos aquí ahora mismo todos con mascarillas y esta distancia, pero también tiempos de demasiado ruido y enfrentamiento que yo creo que también repercuten en Radio Televisión Española y también repercuten en el trabajo de la gente que estamos en Radio Televisión Española.
De todas formas, que quede bien claro que vengo con la máxima ilusión, con la confianza y con las ganas de presentarles un proyecto de una radiotelevisión española mejor, mucho mejor de lo que es ahora mismo. La verdad es que he tenido la suerte de trabajar con los mejores y eso es una enorme ventaja. Una enorme ventaja a la hora de plantear un análisis y dar un diagnóstico y unas soluciones a la empresa donde llevo trabajando 35 años. Han citado, y se lo agradezco mucho, aparte de mi currículum, realmente me siento muy orgulloso de ese currículum. Y me siento también muy orgulloso en los últimos 2 años de haber hecho los debates y las entrevistas electorales que han vuelto a poner a Radio Televisión Española en una zona donde jamás debería haber dejado de estar. También es verdad que ahora me dedico a hacer programas especiales y bueno, intento, en la medida de mis posibilidades, aportar nuevas narrativas y renovar un poco el lenguaje audiovisual de la realización. No podemos seguir haciendo la misma televisión de hace 10, 15 o 20 años. Por todos lados tenemos influencias. Tenemos influencias a través de las múltiples ventanas de Internet, pero tenemos muchas influencias en otras televisiones de otros países de calidad. Y dentro de España, las televisiones comerciales o privadas, que también hacen un gran esfuerzo de renovación. Nosotros no podemos perder ese tren. Tenemos que contar las cosas que se entiendan, que sean claras, que sean atractivas, que sean rigurosas, que sean ciertas. Bueno, por eso me presento aquí, porque creo que puedo, de alguna forma, participar, y si me permiten, liderar ese proceso de normalización institucional. Tengo la impresión, y contestando alguna de sus preguntas, que uno de los problemas de Radiotelevisión Española ahora mismo es la provisionalidad. Una provisionalidad que iba a ser de unos meses y que se ha convertido en una provisionalidad de 2 años y medio. Si normalizamos la institución, si vivimos una etapa de cierta estabilidad, si tenemos unas ideas claras y unos objetivos que tendrán que definir ustedes, porque al final las leyes, el Gobierno y el Parlamento es quien tiene que definir las leyes, y entonces los demás tendremos que trabajar con esos objetivos. Yo creo que desde Radio Televisión Española podríamos ayudar, podríamos contribuir, podríamos asesorar, pero la definición de los objetivos corresponde a ustedes, que son los que representan al pueblo español. De todas formas, insisto, la experiencia, el saber hacer, el análisis, el contraste y tal, por supuesto que estamos a su disposición. En cualquier caso, creo, para pasar a contestar a sus preguntas, que esta nueva situación de normalidad institucional yo creo que es muy importante, que nos va a permitir recuperar a parte de los espectadores que hemos perdido, sin ninguna duda, y para eso tenemos unidades informativas, centros territoriales, 3 centros de producción muy importantes en Canarias, en Barcelona y en Madrid, y tenemos una red de corresponsales que es modélica, con unos periodistas de primerísimo nivel, del máximo nivel diría. Por lo tanto, recursos humanos hay. Recursos técnicos, aunque nos hemos quedado ligeramente obsoletos, también hay. Pero uno de los objetivos y una de las propuestas que les hago, evidentemente, es que Radio Televisión Española tiene que adentrarse sin complejos en el mundo tecnológico del siglo XXI. No podemos seguir haciendo las cosas como estirando las situaciones que hay. ¿Y para eso qué se necesita? Se necesita una gestión económica y dotarla de una serie de recursos adecuada. Yo creo que si conseguimos que haya una estabilidad presupuestaria, que sepamos el dinero disponible para este año, que lo sabemos, pero para el año que viene y para medio plazo, incluso largo plazo, o al menos si no hay una crisis económica, si no hay una situación excepcional, se puede trabajar con unos objetivos un poco más amplios que ir solucionando los problemas diarios, las situaciones de cada momento. Para eso, pues para eso están los presupuestos y para eso está una comisión de control y para eso está la exigencia que tiene que caer sobre las personas que formen el próximo Consejo de Administración, la presidencia y la gestión de Radio Televisión Española. Yo realmente creo que lo que hay que hacer, teniendo en cuenta que hay profesionales muy solventes, es ser exigentes, pedirles eficacia y pedirles transparencia. Voy a entrar en temas ya concretos, como el tema de la transparencia. Yo lo que propongo es que tengamos dentro de la web de RTVE un portal de transparencia que sea un referente claro para otros organismos públicos. Ya existe en algunos casos, pero no está extendido en toda la Administración. Puede ser, no exige una cantidad de recursos enorme, se puede hacer con las personas que trabajan en la corporación. Es solo tener la voluntad de hacerlo. Y podría ser interesante, y eso nos acercaría un poquito a ciertos públicos. No es la parte fundamental de la credibilidad de los programas audiovisuales, pero sí es una parte fundamental de la credibilidad de una institución. Yo creo que
respecto al tema del personal, que está en parte muy ligado con la financiación, pues tenemos, que definir bien la carrera profesional. Ahora tenemos un convenio nuevo, hay una situación de rejuvenecimiento de la corporación, con la tasa de reposición de las jubilaciones, que está bien, pero tenemos un problema de muchísimas personas que son interinas, de muchísimas personas que están 2 años trabajando en la corporación, cuando están bien formadas, cuando saben trabajar. Les estoy hablando de mis ayudantes, les estoy hablando de otros cientos de personas, se van a otro sitio, inmediatamente las televisiones comerciales o privadas o las empresas productoras tiran de esas personas, como es lógico. No hay lo que podríamos llamar una relación de puestos de trabajo, ni está definida la carrera profesional. Y esa es una de las obligaciones que tendrá que cumplir el próximo Consejo de Administración. Es imprescindible. Es imprescindible si queremos que tenga futuro. Respecto a la producción interna, yo creo que, en general, pues yo creo que podemos coincidir que la mayoría de las personas que habría que hacer toda la producción interna posible, habría que hacer, si se pudiera, toda, pero como los recursos, tanto presupuestarios como de talento, como de tecnología, no da para ello, pues tendríamos que al menos hacer producción propia, completa, interna de los programas informativos, que es una obligación legal, pero también tendríamos que intentar hacer programas culturales, musicales, de ficción para esa parrilla de programación que les agradezco que hayan leído como un objetivo planteado hace un par de años, que también podríamos hacer dentro de Televisión Española. También hay otras fórmulas de coproducción y de producción mixta, donde podríamos integrar, además de los programas de entretenimiento, programas de ficción, que son programas que tienen unas características especiales y diferenciadas y que posiblemente cueste un poco más de trabajo, porque hemos perdido el tren en ese campo, hemos hecho solamente producción externa. De todas formas, tengo que decirles que es urgente recuperar la ilusión y la autoestima de los trabajadores. El tema de la producción externa ha llegado a unos límites, en algunos casos, sorprendente, que no solo afecta a estar en el límite de la ley, sino que afecta a esa autoestima y esas ganas de esforzarnos más. Cuando ha hecho falta, hemos sabido perfectamente, cuando hemos estado bien liderados, bien organizados, hemos sabido responder a las necesidades y a las situaciones que se planteaban. No puedo dejar de hablar de los programas informativos donde he trabajado los últimos 35 años de mi vida. Realmente creo que los programas informativos tienen que contactar con públicos amplios, tienen que separar opinión de información. Y eso es tan sencillo como dejar a los periodistas, que son periodistas de verdad, que necesitan equipos de verificación, pues sencillamente yo creo que un periodista cuando publica algo, cuando cuenta algo, lo ha verificado ya, no es necesidad. Pero bueno, que estamos en esta dinámica social, en esta moda y tal, no pasa nada. Y de hecho hay gente, existe ahora mismo un equipo de verificación, si es necesario se comprueba, se hace lo que sea para ir contra las noticias falsas, si no estamos perdidos. Si mezclamos 7 noticias bien interesantes, bien contadas y ciertas, con 1 o 2 donde hay alguna duda de lo que se cuenta, hemos perdido ese tren. Por lo tanto, yo creo que tenemos que crear una redacción seria, rigurosa y ser exigente. Tiene que ser independiente de intereses económicos, de intereses políticos. Tiene que ser independientes de ustedes, señorías. Tiene que ser independiente del gobierno de turno. Tiene que ser independiente de la oposición. Hay que dejarla trabajar y que trabaje, porque sabe trabajar. Y si no, hay que pedir explicaciones. Y si las personas que dirigen o que dirigirán esta nueva Radio Televisión Española no son capaces de gestionar aquello, pues no habrá más historia que cambiar de personas y que venga otro equipo. Termino, les hablo brevemente del canal 24 Horas Mundo, que es una idea de mi compañero Antonio Parreño, que yo introduje en el proyecto inicial, que es imprescindible porque necesita una perspectiva global, un canal en España que no tenemos, un canal que preste atención a Europa, al norte de África y, por encima de todo, a los países latinos y a los hispanos de Estados Unidos, que es una enorme población y tenemos una responsabilidad histórica. En conclusión, les he hablado de mis propuestas para esta televisión, para la radio. Hay poco tiempo, me gustaría desarrollarlo más, pero les agradezco mucho su atención. Yo soy una persona trabajadora, exigente, muy riguroso con la gente con la que trabajo y soy honesto en mis actos. Me presento, por lo tanto, con el objetivo de sumar. Sumar no significa que no haya que discutir y discrepar. Significa que hay posibilidades de hacer una corporación RTV que funcione, que sea eficaz, que no esté siempre en el centro de la polémica. Es posible, estoy seguro, absolutamente. Les pido
que nos dejen trabajar en ello, que acierten en su elección, y les doy las gracias por este rato que he estado con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho su presencia y su intervención. Gracias. Hacemos un receso de 2 minutos.